y voy a dejar que Rosalía Fajardo comienza y Jimena Barón comiencen sus presentaciones de nuestros invitados. Buenas noches a todos y bienvenidos por estar aquí con esta excelente, bueno, ya hemos tenido una presentación gracias a Legal Aid Justice Center. Ha sido la versión en inglés hoy día a la 1 de la tarde y ahora tenemos la versión en español, que sabemos que a muchas de nuestras personas de nuestra comunidad les está interesando este tema y es por eso que se ha decidido también tocar más a fondo sobre los derechos de las personas, especialmente en nuestro ámbito con discapacidades y sus familias, ¿no? Entonces, vamos a tomar unos minutitos porque estamos ahorita en streaming. Queremos también pedir a todos que por favor compartan. Estamos saliendo por Facebook Live en este momento a través de la página oficial del ECNV, que es el Independence Center of Northern Virginia, los que están abogando por los derechos de las personas con discapacidades. Y bueno, tenemos aquí a invitados sumamente especiales que han estado trabajando por bastantes años acerca de este tema. Así que vamos a dar inicio y vamos a conocer un poco acerca de nuestros invitados. Para eso tenemos a mi querida Rosalía Fajardo, quien está aquí para hacerles la presentación de ellos. Bueno, muchísimas gracias, bienvenidos. Muy buenas noches, muchísimas gracias por estar con nosotros al Centro de Justicia de Asistencia Legal y Programa de Justicia para los Inmigrantes, un extraordinario asociado, partner, como decimos en inglés, en esta lucha constante de protección de nuestra comunidad inmigrante y en especial de nuestra comunidad inmigrante que tiene sus hijos en el sistema de educación especial, jóvenes que están por graduarse en la transición a la vida adulta y en general personas adultas con discapacidades que son nuestro target, la población que servimos como centro de vida independiente. Quiero que conozcamos un poquito sobre nuestros invitados. Tenemos a John Cano. Voy a leer un tantito. Es graduado del Ferrum College con una licenciatura en Ciencias Políticas y Español. Está con Legal Aid Justice Center desde agosto del 22. Tiene más de 6 años de experiencia y yo creo que uno de los puntos más relevantes en tu carrera como líder comunitario ha sido ayudar a obtener por todo ese trabajo de advocacy el privilegio de conducir. Es algo que fue un evento histórico para nuestra comunidad inmigrante y tú fuiste parte fundamental de esta alianza para que esto creara. Igualmente como lo fue quitar la legislación tan discriminativa que en el condado de Prince William, como era la 287G, de la cual fuiste también una persona muy importante representando a la comunidad inmigrante para que se lograra ese triunfo. Él le encanta el soccer, el fútbol de nosotros, y esa es la única parte en que yo no aplaudo a John porque es hincha del Manchester City. Entonces ahí sí fue que hasta ahí llegó la luna de miel porque dijo, "Na, na, na". Pero con todo lo que nos has ayudado y lo que nos seguirás ayudando, te perdonamos. Bienvenido, John. Luego tengo a Gustavo Ángeles, es una persona de origen peruano, viva Perú. Se mudó a los Estados Unidos en 1999. Es colega, abogado, graduado en el Perú y obtuvo una maestría y un doctorado en educación en la Universidad de Arizona. Vive en Richmond, que es su hogar, desde el 2012. O sea que Gustavo ha visto ese desarrollo enorme que ha tenido Richmond a través de los años, que antes pensamos que era un pueblo así, como que no ofrecía mucha emoción, pero cada vez que voy lo veo más lindo y con más diversidad. Y la última vez estuvimos con Lorena en un sitio fabuloso de comida latina. Y por último, como dicen, no menos, Gustavo Espinosa, que se unió al equipo de Liga Ley en el 2021. Sus padres son inmigrantes venezolanos
y dice que se ha mudado muchas veces en su vida, o sea que debes de tener una historia muy interesante. A mí me encanta el andar en el mundo, entonces quienes se han mudado tienen mucha riqueza cultural, Gustavo. Ah, fue consultor de la Universidad en investigación del equipo de la Universidad de Miami y ha estado vinculado a la Universidad de Texas en Austin, donde está una gran comunidad venezolana. Escribió su tesis de honor sobre las necesidades legales y económicas y de vivienda de los inmigrantes venezolanos. Recibió su licenciatura en Sociología y Filosofía de William and Mary en mayo del 2021. También realizó una pasantía en Hábitat. A mí me gusta leer las biografías, porque para que nuestra audiencia entienda que estos jóvenes tan brillantes son los que están en esta lucha de defensa de nuestros derechos. También realizó una pasantía en Hábitat por la Humanidad en el Pacífico y cofundó una organización estudiantil afiliada a Habitat, que son los que hacen las casas para las personas de bajos recursos y aboga por una vivienda digna y asequible y abogó por una vivienda digna y asequible durante su carrera universitaria. Bienvenidos, bienvenidos muchachos. Es un gran honor tenerlos con nosotros. Estamos muy emocionados de que estén aquí y les damos las gracias por esa lucha constante, inquebrantable en defensa de nuestra comunidad inmigrante. Y ustedes son la muestra más gráfica de lo que somos nosotros, los latinos. Jóvenes, la nueva generación, brillantes, graduados, preparados para la defensa de esta comunidad que tanto hoy nos necesita. Comenzamos. Sí, muchas gracias, Rosalía. Muchas gracias al Empowerment Center de No se Northern te Virginia. escucha, yo no. ¿Me escuchan ahora? Perfecto. Sí, No, perdón. antes de comenzar con la presentación, solo queremos decir que esta presentación no son consejos legales. Ninguno de nosotros que estamos aquí presentes somos abogados de inmigración. Entonces, si ustedes tienen preguntas, por favor, hagan preguntas generales. No hagan preguntas personales relacionadas a sus casos. Esto es más que todo entender lo que dice la ley y entender nuestros derechos que nosotros tenemos aquí dentro de los Estados Unidos. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, para el día de hoy, lo que queremos hacer es entender nuestros derechos en diferentes espacios. Si en dado caso nosotros nos encontramos con inmigración, esto puede ser sus derechos en el hogar, sus derechos en el trabajo, sus derechos en hospitales, sus derechos en las escuelas y sus derechos si al dado caso ha sido detenido a través de su carro y que la policía ha llamado a inmigración. Siguiente diapositiva. También antes de hablar y conocer un poco de nuestros derechos, es importante saber qué es que tiene el poder del presidente. Varios de nosotros hemos escuchado las noticias y todo lo que está tratando de hacer esta administración, atacando, tratando de asustar a nosotros como comunidad inmigrante, comunidad latina. Lo que ellos quieren hacer es dar a entender que nosotros no tenemos derechos. Nosotros sí tenemos derechos y eso es muy importante de saber y estamos protegidos bajo la Constitución. Como presidente, hay ciertos poderes que él puede hacer y ciertos poderes que él no puede hacer. Como jefe ejecutivo, él tiene el deber de cumplir las leyes y tiene la autoridad para decidir cómo hacerlo. El presidente no puede legislar, entonces no puede crear leyes, pero puede aplicar las leyes y crear pólizas como ejecutar, como hemos visto en las noticias, las órdenes ejecutivas. Este, También él tiene control y poder sobre lo que es el asunto de inmigración bajo la INA, que son las siglas del Immigration and Nationalization Act. Y también pues dar órdenes a las agencias de inmigración como UCIS, que es el US Customs Immigration Services, Cortes de Inmigración, y eso están bajo la orden del presidente. Siguiente diapositiva. También él puede dirigir órdenes a lo que es inmigración, de tener más arrestos por parte de lo que es agencias de ICE. Otras agencias que ahora ha permitido que puedan practicar la ley
Hay ciertos empleados bajo el Departamento de Justicia que ahora pueden amplificar lo que es y reforzar las leyes migratorias. También el presidente puede pedir la colaboración de las policías, de los alguaciles y del condado que trabajan con inmigración. También puede incrementar lo que es las detenciones para las personas y incrementar lo que son las órdenes de deportaciones. Algo muy importante de saber que aunque él tiene este poder bajo lo que es asuntos de migración, este, el gobierno federal no tiene recursos ilimitados. Ellos tienen recursos que son bien limitados y eso es muy importante de saber, que ellos no pueden hacer todo esto solo. Ellos necesitan la colaboración de los gobiernos locales, sean las juntas de supervisores, sean los alcaldes, o sean la policía o los alguaciles. Aquí en el estado de Virginia es muy importante de reconocer y entender que no hay ningún programa oficial de tener un contrato con inmigración. Ya no existen los programas 287G ni lo que es los servicios de gobierno con inmigración, conocido como IGSA Agreements. Aunque ya no existen esas políticas aquí en el estado de Virginia, eso no significa que algunos locales están llamando a inmigración. Entonces es muy importante de saber que no hay ningún contrato oficial, pero a veces, y hemos visto que policías o algunas personas a nivel local ha comunicado a inmigración. Esto sí se vio en lo que es el condado de Arlington, que tienen más o menos una política de confianza, digo más o menos porque se puede mejorar, donde un policía pues contactó a inmigración porque él pensaba simplemente porque la persona tenía tatuajes que era un pandillero. Y de ahí pues llamó a migración y separó la familia y lo que resultó que este muchacho no era ningún pandillero, era un trabajador, apoyaba a la comunidad. Entonces vemos actos así a nivel local. Pero ya sabemos que aunque el presidente puede decir todo esto, necesita colaboración y aquí en Virginia varios se han dicho que no van a colaborar. Hemos escuchado de lo que es Richmond, lo que es Chesterfield, lo que es Charlottesville. Fairfax tiene política de confianza. Los sistemas escolares también en Prince William han enunciado. En nuestras áreas sabemos que hay líderes que ya han hablado fuertemente y han asegurado a nuestras comunidades. Siguiente diapositiva. Entonces, pues ahora vamos a hablar un poco sobre los derechos en las casas, en los hospitales, en las escuelas y en el trabajo. Entonces, de ahí, pues, antes de hablar, hay que entender un poquito sobre los conceptos generales. Siguiente diapositiva. Entonces, antes de entender y aprender un poco sobre nuestros derechos, es muy importante saber la diferencia y poder distinguir qué es una área privado con una área pública, porque eso va a decidir cuáles son nuestros derechos y qué es lo que nosotros tenemos que ver si al dado caso inmigración se encuentra en nuestro hogar, en un lugar público, en nuestro trabajo, en la calle. Siguiente diapositiva. Entonces, como ya hemos hablado que hay lugares públicos y hay lugares privados. La Constitución de Estados Unidos se creó para proteger a varias personas y eso se cambió a través de los años, porque si vemos, y no voy a hablar mucho de la historia, ha habido enmiendas que ha incluido más protecciones para la gente que vive dentro de Estados Unidos. La Constitución es muy claro que nosotros tenemos derechos y esos derechos que nos protejan en frente de inmigración o cualquier agente de inmigración es con la cuarta y quinta enmienda. La cuarta enmienda, para hablar un poquito más de lo que es los asuntos de ciencias políticas, la cuarta enmienda pues nos protege a nosotros donde ningún policía nos puede esculcar así simplemente porque le da la gana. Nosotros tenemos derechos, o sea que la policía o inmigración no tiene la autoridad de esculcar a su persona, su casa, su hogar,
sin tener causa probable. ¿Y qué es causa probable? Tener una orden judicial, una orden administrativa o una causa probable que ellos piensan que usted está haciendo algo ilícito o ilegal. Entonces, eso es lo que dice la cuarta enmienda, que no nos pueden revisar nuestra persona o nuestra propiedad. Ahora, la quinta enmienda lo que dice es que nos proteja a nosotros, que no tenemos que autocriminarnos a nosotros, que nosotros tenemos un proceso frente de lo que es las cortes. Muchos de ustedes tal vez han escuchado en las telenovelas lo que es los diferentes shows de policías. Usted tiene el derecho de mantener el silencio. O si usted no tenga un abogado, el gobierno le puede dar un abogado. Esto sí es cierto en lo que es los asuntos criminales. Cruzar la frontera o quedarse sobre su visa no es un acto criminal, es un acto civil. Entonces, ¿qué significa eso? Con los actos civiles, el gobierno no nos da a nosotros un abogado. Está el deber de nosotros como persona obtener un abogado, ya sea un abogado privado, un abogado de bajo costo. Además, también lo que vamos a aprender hoy es que la policía, la inmigración, es la rama policíaca de lo que es el INA. Es muy importante de saber y decir a la comunidad que no cargan documentos que puede decir que ellos son de diferentes países. Eso puede ser el pasaporte, el ID consular, el DUI, que es un documento único de lo que es el país de El Salvador. ¿Por qué? Porque el deber de inmigración es demostrar que usted no es de este país. Entonces, si uno carga un documento del país de uno, ya estás dando pues evidencia a inmigración. Entonces, lo que estamos sugiriendo es que las personas obtengan sus tarjetas de privilegio o sus tarjetas de identidad. Si usted vive en lo que es la área de Fairfax, el condado de Fairfax, hay un programa de IDs comunitarios. Entonces ustedes pueden cargar sus tarjetas comunitarias y las siguientes organizaciones están dando estas tarjetas. CASA, Virginia, el Centerville Immigration Forum, la Nueva Mayoría de Virginia. CASA está ubicado en Woodbridge, Centerville Immigration Forum está ubicado en Centerville y la Nueva Mayoría de Virginia tiene oficinas en Alexandria y lo que es Sterling, Virginia, Chantilly. Entonces, y también para las personas que nos están escuchando en Facebook o en YouTube, también pueden aplicar para sus licencias en el estado de Maryland o en el estado de DC, ya que la área del DC, Maryland y Virginia proporciona licencias de conducir a las personas sin importar su estatus migratorio. Y uno tiene que ver los requisitos en esas áreas porque los requisitos son un poquito diferentes. Y les podemos dar más información lo que es sobre el estado de Virginia y los requisitos. Y tenemos hojas para que ustedes puedan saber qué es lo que usted tiene que presentar. Y estamos en el momento adecuado para sacar el DPC, ya que estamos en la temporada de impuestos. Entonces, para eso, pues le paso la palabra a mis colegas Gustavo, para que va a estar hablando sobre los derechos en el hogar. Muchas gracias, John. Podríamos pasar a la siguiente slide, por favor. La siguiente, creo que son dos o tres más. Ahí estamos, a ver. Comenzamos. Am, los derechos de la casa. La casa es un espacio privado. Siempre acá las diferencias van a ser entre los espacios privados y los espacios públicos, como John ha mencionado. Eh, la casa es un espacio privado y tiene la mayor protección de la cuarta enmienda, que es la que John compartió hace unos minutos. Las personas que viven en la casa tienen el derecho de negarle el permiso a entrar a cualquier persona.
Y esto, cuando se dice cualquier persona, esto también incluye a los oficiales de ICE. Si usted, que es el que vive en la casa, no le da permiso de entrar, la única forma de que podrían entrar o acceder es con una orden judicial. Eh, Usted se puede resistir de dar consentimiento de entrar. Los oficiales a veces usan tácticas para tratar de entrar o acceder al domicilio de alguna persona, así que para convencerlos, para que alguien les abra la puerta. Así que uno tiene que tener mucho cuidado y ver cuando alguien le toca la puerta, saber quién es y que se identifiquen antes de abrirla. Y si pueden atenderlo por la ventana, está bien. La siguiente slide, por favor. ¿Qué pasa cuando el oficial llega a la puerta de su casa? ¿Qué es lo que usted puede hacer? Usted puede dejar la puerta cerrada. Usted se puede resistir a dar consentimiento para que entren. Explícitamente lo que usted puede decir es, no tienen permiso para entrar. Y de ahí usted puede permanecer en silencio. Por eso les recomendaba si los pueden atender por la ventana, en esa forma, así no es necesario que abran la puerta, ¿no? Si los oficiales indican que tienen una orden judicial, ustedes le pueden pedir que se las enseñe por la ventana y no muestren ningún documento de identidad de su país, como indicó mi compañero John hace un momento. Eso les podría dar una presunción. Así que, de nuevo, el punto es aquí no abrir la puerta, ¿no? Comunicarse con ellos a través de un intercomunicador o por las ventanas. Siguiente slide, por favor. Aquí podrán apreciar una orden de arresto y una orden de arresto judicial para que puedan ver la diferencia. La orden de arresto de ICE es una orden administrativa que no tiene el mismo peso de una orden de arresto judicial que es otorgada por un juez, por un magistrado de la corte. La orden de arresto de ICE es una indicación o es una orden administrativa para los agentes de ICE. No tienen fuerza de entrar a un lugar privado como lo tiene la orden de arresto judicial, que es la que está a la mano derecha, que dice United States District Court, que es firmada por un juez. En las órdenes judiciales tiene que salir el nombre exacto de la persona a la que se está buscando. O sea, acá hay algunos datos que son necesarios que ustedes tienen que darse cuenta a quién están buscando. Y esta orden judicial sí les autoriza a entrar a la casa, pero no la otra orden administrativa. Siguiente slide, por favor. Hace algunos días, el 20 de enero, se eliminaron algunas órdenes relacionadas a lo que se llaman o se conocen como ubicaciones sensibles. Estas ubicaciones sensibles se encontraban, ya no se encuentran, protegidas para que las personas de ICE tengan la capacidad de entrar. Estas ubicaciones sensibles son las iglesias, las escuelas, los hospitales. Antes esas ubicaciones estaban protegidas, ahora ya no se encuentran protegidas. Eh, pero incluso, pese a que no se encuentran protegidas, existe todavía la limitación de la autoridad de ICE en cuanto a lo que son espacios públicos y espacios privados. Entonces, regresando de nuevo al tema de espacios públicos y espacios privados, ¿no? Para poder ingresar a ICE tiene que tener una orden administrativa para que pueda arrestar a alguien en un espacio público, no en un espacio privado. Los espacios privados son de acceso exclusivo a las personas que trabajan o que viven en ese lugar. Pero los espacios públicos son el lugar donde la persona puede entrar sin mayor problema. Y ahí es donde ICE podría usar una orden administrativa, ¿no? Y si es que existe una causa probable de que alguien no tiene un estatus migratorio, en ese momento puede ser que también ejecuten una detención. Y de nuevo acá el tema viene en
cómo asegurarse que es un espacio público o un espacio privado. La siguiente slide, por favor. Seguimos con el tema de las ubicaciones sensibles y los espacios privados, ¿no? O los espacios privados en este tipo de lo que son las ubicaciones sensibles son lugares que están identificados o que tienen nombres como solo para empleados, solo para el personal que trabaja o solo para miembros, carteles, y tiene que ser indicaciones muy específicas de que esos lugares son privados, ¿no? O espacio privado. Entonces, para que ICE pueda entrar a uno de estos lugares, tiene que tener una orden judicial. Y como dije anteriormente, esa orden judicial tiene que estar firmada por un juez, por un magistrado de la Corte Federal, ¿no? Que autoriza a que ICE entre a un espacio privado. Y como dije anteriormente, las órdenes administrativas de ICE solo le indican a los agentes qué es lo que tienen que hacer. Pero esa orden administrativa no le obliga a ningún oficial de la policía local o a un proveedor de servicios sociales o cualquier otra persona a tomar ninguna medida o acción de algún tipo. Esa orden administrativa es exclusiva para el personal de ICE, no y para nadie más. Siguiente slide. ¿Qué se puede hacer? ¿Cuáles son las sugerencias que les damos nosotros? Tener un plan, que se identifiquen qué espacios son públicos y qué espacios son privados en cada lugar, en cada edificio. Se pueden crear espacios privados adicionales, como les indicaba, poniendo letreros o carteles que indiquen que es solo para el personal o para miembros, agregando y agregando cerraduras a las puertas. Entonces así, cuando uno pone estos carteles en las puertas, en las entradas que dicen solo para personal, solo para miembros, está indicándose que es un lugar privado. Otra cosa que es importante es decidir qué sucede si es que se presenta y cuál es el rol o cuál es la función de cada una de las personas que trabajan en ese lugar o que están habitándolo. Esa persona que es la que va a conversar con ICE tiene que preguntarle a ICE por qué han venido, ¿no? Y revisar cualquier documento que ICE traiga. Si es una orden administrativa o una orden judicial. El propósito de verificar estos documentos es para verificar la exactitud de los datos, el nombre de la persona a la que se está buscando, la ubicación y la firma. Si no hay una orden administrativa, ICE no puede arrestar a alguien sin evidencias adicionales. Estas evidencias son respuestas de las personas o documentación que se muestre. Como mi compañero John lo mencionó, un pasaporte de otro país que no sea Estados Unidos podría ser una causa. Pero esta persona le puede pedir a la persona que va a conversar con ICE, si es que no tienen una orden administrativa, les puede pedir que se vayan. Ok, siguiente slide. Los derechos en el hospital. Siguiente, por favor. Muchos espacios en el hospital son espacios públicos, ¿no? Donde todo el mundo pueda acceder. Para ingresar a un área privada que no es abierta al público, el, del centro de atención médica del hospital, el agente de ICE, de nuevo, tiene que tener una orden judicial o tener el consentimiento de la persona autorizada del hospital, o si es que existe una causa probable. Entonces, estas son cosas que hay que considerar siempre, ¿no? El hecho de que sea un lugar privado en un área pública como el hospital, si es que hay alguien que trabaja en el hospital y le dice, si usted puede entrar al área privada, entonces los está autorizando. Para los proveedores de atención médica, ellos no tienen la obligación legal de indagar o informar a las autoridades federales del estado migratorio de un paciente. ¿Ok? Eso es muy importante de anotar, de saber.
Siguiente slide. Siempre uno tiene el derecho de permanecer en silencio si es que un agente de ICE se le acerca a preguntarle algo. Usted no tiene que mostrar un pasaporte de otro país si es que lo tiene consigo. Y tiene siempre, como dijo mi compañero John, el derecho a consultar con un abogado antes de decir algo en su caso de inmigración. Ok. Siguiente slide. Derechos en la escuela. Las leyes federales prohíben la discriminación en la educación pública, incluida la discriminación basada en la raza, el color o su origen, de dónde vienen. Esta discriminación basada en el estatus migratorio, en el acceso a la educación pública, viola la Constitución. Las escuelas no pueden pedir información sobre su estado migratorio, incluso el número de su seguro social. Esto incluye el número de su seguro social. La ley federal, que se llama FERPA, que son sus siglas en inglés, que es la Ley de Derechos Educativos y de Privacidad, impide a las escuelas divulgar los registros educativos de los estudiantes. Esto incluye la información sobre el estado migratorio. Hay algunas excepciones, por si acaso, que son circunstancias excepcionales. Una escuela solo puede divulgar información a los funcionarios de AI con el consentimiento del padre o del estudiante en el caso de que el estudiante sea mayor de edad, eso quiere decir mayor de 18 años. O si es necesario cumplir con una orden judicial, que es o una citación que es firmada por un juez. Siguiente slide. ICE en la escuela. ¿Qué preguntas puede hacer usted a la escuela para saber cómo va a actuar o qué es lo que va a suceder en la escuela donde atienden sus hijos? Usted puede preguntar a la escuela si es que hay un plan y cuál es el plan en caso de que los oficiales de ICE lleguen a la escuela. ¿Cómo la escuela va a proteger a los niños? Usted puede preguntar en la escuela quién es la persona encargada de hablar con ICE si es que ICE entra a la escuela. Y también puede preguntar qué tipo de herramientas tiene el condado para proteger la información. Siguiente slide, por favor. Creo que ahora le toca a mi otro compañero Gustavo, si no me equivoco. Así es. Gracias. Gracias, Tocayo. Gracias a todos que están escuchando, aprendiendo y ojalá compartiendo esta información con su comunidad. Am, en esta presentación ya hemos tocado sobre su hogar y las ubicaciones sensibles como el hospital y la escuela. Ahora vamos a tocar otras ubicaciones como el trabajo y la calle, su vehículo. Pero estamos repitiendo los mismos conceptos. Entonces, eso es para que todos vayan entendiendo un espacio público versus privado, un orden judicial versus administrativo, la cuarta enmienda, la quinta enmienda. Entonces, es mucha información, pero ojalá sea útil escuchar esos mismos conceptos una y otra vez, cómo son diferentes en diferentes situaciones y así pueden compartir esta información con sus vecinos y sus familiares. Ok, siguiente. Estamos hablando del trabajo. Ok, ese mismo concepto del espacio público versus privado. En el lugar del trabajo hay espacios públicos, por ejemplo, si uno trabaja en una sala donde están cortando cabello, está un espacio público y también está una sala solo para los trabajadores, ¿no? Y hasta podría decir, como dijo Gustavo, este es un espacio solo para los empleados. El baño también podría ser solo para los empleados, podría ser un espacio privado. Y acuérdese que un espacio público, un agente de ICE no necesita orden judicial o administrativa para entrar. O sea, pueden ir caminando por la calle, pueden entrar a un negocio como cualquier otra persona, pueden iniciar una conversación con quien sea, pero necesitan orden administrativa para hacer un arresto
en un espacio público. Y acuérdese que ese orden administrativa tiene que tener toda la información correcta. Ok. En los espacios privados, como una sala de descanso para los empleados, o una sala donde hacen masajes para los clientes, también es privado, ICE no puede entrar ahí sin una orden judicial, otra vez una orden judicial con la información correcta o con permiso del empleador. Como dijo Gustavo, si hay un espacio que es privado, pero la persona que tiene derecho de invitar a una persona a ese espacio privado, invita a un agente de ICE, ya ICE puede entrar, pero sigue uno teniendo el derecho de permanecerse en silencio y de pedir si el agente de ICE tiene orden de arresto. Okay, siguiente. ICE, ¿qué pasa si la migra llega al trabajo? Los trabajadores no deben hablar con los agentes. Uno siempre tiene el derecho de permanecer en silencio. Los trabajadores no deben mostrar pasaporte o documentos de otro país. Los trabajadores deben caminar, no correr, con calma al lugar privado y cerrar la puerta. No correr, ¿por qué? Porque corriendo es causa probable, es sospechoso, ahí sí les da la excusa de hacer un arresto porque hay evidencia de algo, ¿no? Hay causa probable. A ver, ¿qué más? Es útil hablar con los compañeros de trabajo sobre qué hacer en esta situación, ¿verdad? Uno no quiere confrontar esta situación por la primera vez con sus colegas y no saber qué hacer. O sea, es importante hablar y estar preparados para actuar con calma y con solidaridad, ¿verdad? Un agente de ICE podría llegar a hablar con unos y decir, mira, ¿ustedes son ciudadanos? Ah, sí. Bueno, ¿quiénes de sus compañeros no? O puede llegar a decir, todos los que son ciudadanos aquí y los que no, quiero hablar con ustedes. Entonces, la idea es que todos estén al día de sus derechos, de los derechos de sus compañeros, los ciudadanos y los no ciudadanos, que todos estén preparados para protegerse el uno al otro y también con el empleador, ¿verdad? Que el empleador no invite a ICE a un espacio privado porque eso pone en peligro a los empleados. Gracias. Ok, ahora vamos a hablar sobre los derechos en la calle, incluyendo en su vehículo. Ok, cuando uno está fuera de la casa, eso quiere decir en la calle, otras áreas públicas, los derechos funcionan diferente, porque uno ya está en un espacio público. Oficiales de ICE pueden iniciar una conversación con cualquier persona en público, pero si no le están arrestando, puede salir o irse cuando quiera. Uno tiene que decir, ¿estoy libre de irme? ¿Usted está haciendo un arresto? No, ok, me voy. Oficiales de ICE solo pueden hacer arrestos en espacios públicos con órdenes administrativas sin más evidencia. Ok, siguiente. Ok, ¿y qué pasa si uno enfrenta a ICE en la calle o en otros espacios públicos? Los agentes de ICE pueden iniciar conversaciones y la gente tiene el derecho de preguntar, ¿soy libre de irme? ¿Puedo irme? Am I free to leave? Can I go? En inglés. Y como ya hemos dicho, la gente no debería huir de ICE. Es una mala idea. La gente no debería mentir tampoco. O sea, con quedándose en silencio, uno, o sea, eso es menos peligroso que mentir. Uno puede mantenerse en silencio y la gente no debería mostrar el pasaporte u otro documento de identidad de otro país porque eso puede ser evidencia en su contra. Otra cosa, hemos escuchado que la administración solo está priorizando a gente que tiene menos de 2 años en el país. Eso no quiere decir que uno tiene que tener prueba de tener mucho tiempo viviendo acá y a la primera instancia mostrar esa evidencia. O sea, siempre es mejor mantenerse con calma, no mostrar documentos de más, porque eso no necesariamente le va a prevenir una detención, pero quedándose con calma
y no ofreciendo información que no es absolutamente necesaria, que uno no está legalmente obligada a dar. Así es como uno se protege lo más posible. Siguiente. Ahora vamos a hablar sobre el vehículo. A veces la policía le puede parar a uno, la policía local, y puede notificar a ICE si detienen a un no ciudadano. Si los detienen y le solicitan la licencia de conducir, el registro y el comprobante de seguro, los no ciudadanos, tanto como los ciudadanos, deben proporcionar esos documentos. O sea, siempre cuando un policía para a uno, ese es el requisito de mostrar esos documentos que están exigiendo. Entonces siempre uno debe manejar con todos esos documentos a la mano, ¿verdad? Los no ciudadanos solo deben bajar la ventanilla lo suficiente para pasarle los documentos a un oficial, ¿verdad? Am, no abrir la puerta ni bajar la ventana tanto que ellos van a meter la cabeza a ver qué tienen en el carro. A la vez, uno no debe tener nunca en el carro ninguna excusa para darle a la policía causa probable o evidencia de algún crimen o algo ilícito o algo sospechoso, ¿verdad? Ninguna botella de, de modelo, ninguna botella de cerveza, ni nada. Am, Hasta tener una banderita. Yo tengo mi bandera de Venezuela colgando en mi carro, pero la debo mover a otro sitio porque en Virginia hasta tener algo colgando del retrovisor puede ser algo, una infracción que puede causar más problemas, ¿verdad? Ellos van a tratar de encontrar la más mínima excusa para hacer la parada más, para escalar la parada, ¿verdad? Para encontrar una excusa. Entonces también uno debe tener su carro inspeccionado, con todo funcionando, con las luces, todo funcionando, y uno debe también seguir las leyes y las normas de manejar y tener mucho cuidado, ¿verdad? Ciudadanos, disculpa la atrás. Los no ciudadanos deben mantener la calma y decir que van a guardar silencio. Los conductores y los pasajeros tienen este derecho. O sea, todos en el carro están en la misma página de que deben estar en calma y deben guardar silencio. Si la policía o ICE piden mirar dentro del auto, los no ciudadanos pueden negarse a dar su consentimiento, aunque si la policía cree que el auto contiene evidencia de un delito, la policía puede registrar el auto sin consentimiento. Por eso dije que uno no debe darle ninguna excusa a la policía de hacer una búsqueda. Los no ciudadanos pueden preguntar si son libres de irse, como hemos dicho. Ok, siguiente. Y creo que ahora le toca a John. Sí, muchas gracias, Gustavo Espinosa, Gustavo Ángeles. Como hemos aprendido, tenemos diferentes derechos, depende del espacio. Espacios privados, espacios públicos, y aunque esa información puede ser repetitivo, es buena para que nosotros los observamos como una esponja y seguir practicando eso en cada diferentes áreas. Ya que hemos hablado un poco sobre nuestros derechos, también queremos hablar. ¿Qué son los derechos de las personas si ya están detenidas? Siguiente diapositiva. Entonces, si hay una persona que ha sido detenida o ha visto que está inmigración en la área, es muy importante que la persona puede grabar ese incidente o tomar a fotos. Estoy asegurando que lo está tomando de un lugar algo distante del oficial. Tomar fotos o videos de la persona con sus insignias. Puede ser ICE, que es ICE, o puede ser EOR. Capturar el nombre de las personas, de los oficiales y detalles de la conversación. Si usted va a estar grabando, grabar es decir, estoy grabando hoy, el 13 de febrero, a las 7:50 p.m. en tal lugar, y de ahí comenzar a grabar ese incidente. También para reportar estos tipos de incidentes, si ya está inmigración en su casa o está llegando a su vecindad, puede llamar a la línea de emergencia, que es el 855-298-3271.
Y en un ratito vamos a hablar un poco sobre qué es este número de emergencia, su función y cómo pueden apoyar la comunidad. Si tienen esa información de las personas impactadas y si llaman a ese número, pueden recibir una consulta y también lo que es orientación legal al mismo instante si llega inmigración a la casa. Este, si usted ve inmigración o ve algo sospechoso y ve personas vestidas como policía, antes de compartir esa información en las redes, por favor, verifica si realmente es inmigración o simplemente es un retén de un checkpoint de la policía. Porque hemos visto algunas publicaciones en las redes sociales de videos antiguos de inmigración o información falsa diciendo que es inmigración y no es inmigración. Entonces, siempre es muy importante de verificar la información antes de compartir esos videos o fotos en las redes sociales. Especialmente ahora, hoy en día que tenemos eh, inteligencia artificial, que a veces es difícil de saber si esa información es cierto o no. Siguiente diapositiva. Entonces, ¿cuáles son los derechos de las personas si ya están detenidas? Hay que recordar que asuntos de migración es un acto civil. Bajo las leyes de migración, las personas que están bajo en detención tienen el derecho de consultar un abogado, pero el gobierno no está obligado en proveerlos, pero sí ellos le pueden proporcionar una lista de abogados de bajo costos o abogados privados. ¿Y qué son abogados de bajo costo? Abogados de bajo costo o abogados gratis son abogados que están afiliados con ONGs, que están para apoyar, que trabajan para un servicio, una misión para apoyar a la comunidad. Son abogados que han ido y han estudiado y han sacado su título de practicar leyes aquí en Estados Unidos. Simplemente lo que ellos están enfocando es dar un servicio a la comunidad en diferencia de lo que son los abogados privados que tienen sus propios bufetes y es más con intención de negocios y son buenos abogados sin importar si son privados o bajo costo. Las personas que están dentro de detención tienen el derecho también de comunicarse con su consulado. También ellos tienen el derecho de llamar a un abogado y a su familia. También las personas que están bajo de detención también tienen el derecho de obtener copias de su archivo completo de su estadía mientras están detenidos. Es muy importante de decir a las personas que si ellos se encuentran en detención, que en ningún momento firman un documento sin entender esa información. Si también le están dando a ustedes un documento en el idioma que usted no habla, también usted tiene el derecho de pedir ese documento en el idioma que usted habla. Siguiente diapositiva. Entonces, aquí en Virginia hay dos centros de detenciones, que es Caroline, que está ubicado en Bowling Green, Virginia. Está Farmville Detention Center, que está ubicado en Farmville, Virginia. Entonces, ¿qué sucede si hay una persona o alguien que yo conozco que está detenido? ¿Cómo yo puedo encontrar a esa persona? Aquí pues hemos compartido un código QR que ustedes pueden escanear que le va a llevar al sitio web de UCIS que se llama el Ubicación de Inmigración. En ese enlace usted va a poner el nombre completo de la persona que está detenida, el fecha de nacimiento y algo muy importante, el número A, que es un número único que es asignado a la persona cuando ya se ha encontrado y ha cruzado con lo que es la agencia de inmigración, ya sea cruzando la frontera o teniendo un proceso ya con la corte oficial. Ese número le va a ayudar para ubicar a esa persona. Si no tiene ese número, todavía usted
puede ubicar la persona, pero aquí es donde se pone un poquito complicado. ¿Por qué? Porque sin ese número A, usted necesita saber el nombre completo legal de esa persona, de qué país es y su fecha de nacimiento. Y el nombre completo es cuando ahí se pone un poco complicado. Entonces, si la persona tiene un primer nombre, segundo nombre y dos apellidos, a veces las personas de inmigración que están poniendo esa información en el sistema de datos, a veces ponen los nombres en las áreas equivocadas. O sea, a veces pueden poner el primer nombre como el segundo nombre como el primer nombre, etcétera, etcétera. Entonces usted va a tener que jugar con todas esas combinaciones de diferentes nombres hasta que puede encontrar esa persona. Y le digo de experiencia que sí es un poco complicado. A veces te puede demorar unos 15, 20 minutos hasta que ya el sistema te tira la información de esa persona. Esta información es siempre abierta al público con tal que la persona es mayor de 18 años. Si la persona es menor de 18 años, no ponen esa información abierta al público para proteger al menor y ahí con eso, si está un menor detenido, pues el menor va a contactar a su familia. También es de decir que ese sistema no se actualiza al instante. A veces puede demorar 24 a 48 horas, un poquito más. Entonces, por ejemplo, si una persona fue trasladado a un centro de detención el día viernes o el sábado, es muy probable que esa información no va a estar actualizada en el sistema hasta el lunes o hasta el martes. Pero siempre es importante de estar revisando ese enlace 2, 3 veces al día. Entonces ahí tienen ustedes el enlace del código QR. ¿Qué derechos o qué organizaciones nosotros podemos acceder si tengo un familiar detenido en esos centros de detención? Hay dos organizaciones que están dando ese apoyo. La primera organización se llama Amica Center, antes conocido como Care Coalition. Ellos van y visitan a los centros de detenciones y agarran casos de personas que están viviendo en lo que es DC y Maryland. Para las personas que viven en Virginia, también ellos tienen contactos con ONGs en la área. Uno de ellos somos nosotros, como el Centro de Justicia de Asistencia Legal. Y ese número que ustedes ven ahí de 202-331-3329 es un número de emergencia para las personas que están dentro del centro de detención. Entonces, esa información está disponible a las personas que están dentro de esos centros de detenciones y ellos pueden dar ese apoyo y pueden llamar. También está, pues nosotros como el Centro de Justicia de Asistencia Legal, que ayudamos que son los casos de fianza. Y ahí está nuestro número y más recursos para que ustedes puedan obtener y compartir. Siguiente diapositiva. Ya que hemos hablado de los recursos que existen para la comunidad dentro del centro de detenciones o afuera de los centros de detenciones, es muy importante de saber cómo nosotros podemos evitar las estafas cuando uno está buscando ayuda legal. Es muy importante de saber que en este país los notarios, no todos los notarios son abogados, como es costumbre en Latinoamérica que los abogados son notarios. Aquí en este país, cualquier persona puede ser un notario simplemente tomando una clase y pasando un examen, hacer un juramento en frente del juez en la Corte de Virginia y de ahí uno ya es un notario. Entonces tengan cuidado con las estafas de los notarios. Si una persona le promete que le va a dar a usted el permiso de trabajo o le está garantizando un tipo de alivio a su caso de inmigración, por favor, corran al otro lado.
Ninguna persona le puede prometer a usted que le puede ganar un caso, sea un notario, sea un abogado. También es importante saber que si usted está agarrando un abogado, antes de agarrar su caso, que ustedes tienen que comprender todo lo que ellos le están diciendo a usted sobre su caso y los siguientes pasos. Cuando uno ya ha obtenido representación legal, es muy importante que antes que usted firme un documento, que comprende en totalidad lo que dice ese documento antes de firmarlo. Si usted no se comunica muy bien en el idioma que habla el abogado, también usted tiene el derecho de obtener un intérprete. Y un buen prácticas que los abogados tengan sus intérpretes bien en su oficina o pueden usar lo que es Language Line o Language Access, llamar a una persona para hacer la interpretación. Durante el proceso de tener un abogado, es muy importante que las personas, en cada vez que ellos hacen un pago, que piden un recibo por cada servicio legal que usted está recibiendo de su abogado o abogada. También usted tiene el derecho en cualquier momento, como el cliente, de poner un fin a la representación sobre su caso si al dado caso no le parece la forma que está trabajando el abogado o le está amenazándole a usted o le está causando daño. Usted tiene el derecho como el cliente de terminar ese contrato y hacer preguntas y que le den copias de todos los asuntos de su caso, porque eso es propiedad suya relevante de su caso. Siguiente diapositiva. ¿Cómo evitar las estafas? Aquí les compartimos algunos enlaces donde ustedes pueden buscar abogados de inmigración. Y para inmigración no solamente son los abogados que pueden representar clientes, también está otra rama que puede representar personas. Y estas son personas, en inglés se llama accredited reps o representantes acreditados. ¿Quiénes son estas personas? Estas personas son individuos que han recibido entrenamiento extenso y han pasado un examen verificado por el Departamento de Justicia. Aunque estas personas no fueron a estudiar derecho, ellos recibieron entrenamiento específico sobre inmigración y casos de inmigración. Ellos sí pueden agarrar casos y pueden representar personas parcialmente o completamente, pero bajo la supervisión de un abogado. Y no es que cualquier persona que está en la calle puede ser una representación acreditada. Todas las personas que son acreditados están filiados con una organización de fines de lucros. Por ejemplo, las caridades católicas tienen bastantes representantes acreditados. También uno de nuestros partners que están en el área del norte de Virginia, Just Neighbors, también están en eso, lo que es representantes acreditados. Lo que es en Richmond, Sagrada Corazón, también tienen personas acreditadas. Como ustedes ven, estas son personas aliados y registrados con ONGs. Entonces, solo abogados y representantes acreditados le pueden representar a ustedes oficialmente bajo lo que es inmigración. Y también uno tiene el derecho de autorrepresentarse también. Ese siempre es una opción, pero es bien difícil. También usted tiene el derecho de verificar si su abogado tiene la licencia y está vigente en el estado que él o ella está practicando su ejercicio de abogado. Es muy importante de saber
que inmigración es un tema federal, no un tema estatal. Entonces, si usted está averiguando que su abogado José está registrado en Maryland, pero trabaja y vive en Virginia, el abogado José no está haciendo nada mal porque los casos de inmigración es a nivel federal. Entonces, cualquier abogado que practica inmigración puede practicarlo en cualquiera de los 50 estados y territorios de los Estados Unidos. Lo que no puede ser el abogado José es practicar leyes que está amarrado en el estado. Entonces, en este ejemplo, el abogado José que está registrado en el estado de Maryland, él no puede practicar lo que es leyes en Virginia. Por ejemplo, el standby guardianship. Si la persona vive en Virginia y ese standby guardianship se tiene que ir a la corte de Virginia, el abogado José no lo puede hacer en este estado porque él está registrado en el estado de Maryland. No solamente usted puede verificar la licencia del abogado, usted tiene el derecho también, como el cliente, pedirle a su abogado, ¿me puedes mostrar tu tarjeta de registro? Y muchos de ellos tal vez lo andan en sus carteras o lo tienen digitalmente en su teléfono. Y también usted puede verificar qué castigos ellos han tenido en el pasado. ¿Están vigentes con el Estado? Y eso lo pueden ahí averiguar en el enlace que está ahí, en americanbar.org. Siguiente diapositiva. Ya que hemos hablado un poco sobre los derechos en detenciones, cómo evitar las estafas, ahora queremos hablar un poco sobre qué es lo importante de tener un plan de emergencia. Así como cualquier atleta que se prepara, ¿verdad? Para el mundial, para las olimpiadas, ellos tienen un plan, ¿verdad? Ya tienen un régimen que saben que tienen una meta. Así nosotros también nos vamos a preparar de crear un plan para ser proactivo y listo. Ojalá que no sucede, pero es mejor estar preparado. Entonces vamos a hablar un poco qué es lo que incluye este plan de emergencia. Entonces, ¿cómo se puede prepararse usted con este plan de emergencia? Usted puede visitar nuestro sitio web y también puede obtener estas copias de contactos de emergencia si el dado caso algo sucede a su persona. Identificar, la persona indicada que puede recoger sus hijos o hijas a las escuelas, llevarlos al doctor, llevarlos a las prácticas de fútbol, este, y otras áreas que usted ha identificado que usted tiene que llevar a su hijo o hija. También dentro de este plan de emergencia incluya lo que es los cartas de poderes limitados. Estas cartas de poderes limitados está relacionado y amarrado a asuntos personales. Esto incluye su cuenta bancaria, su carro, su casa. Entonces ahí en ese carta de poder limitado, usted le está indicando a esa persona que usted ha identificado que él o ella pueda actuar a través de su persona para hacer X. Entonces, por ejemplo, si al dado caso yo soy detenido y yo tengo una cuenta bancaria y yo designé a Gustavo Ángeles que él puede cerrar mi cuenta bancaria y trasladarlo a mi cuenta en El Salvador, este, eso es algo que yo tengo que hablar con Gustavo y decir, mira, Gustavo, puedo confiar en usted para hacer este acto de poder. Y Gustavo dice que sí, chévere. De ahí firmamos ese documento en frente de un notario para sellar. Él y yo firmamos, pero esta carta de poder no obliga a Gustavo a hacer ese poder de cerrar mi banco y enviarme el dinero a mí. Solo le da la autoridad. Entonces es muy importante de saber
que la persona que usted va a elegir sea una persona de confianza. No es que va a ser Chepe que conoció en el partido, en la cantina, o la señora doña Imelda que conoció en el horario de charlar de las novelas. Tiene que ser una persona de confianza que usted puede decir al 100% que ellos están listos a brincar y darle el apoyo a usted. Eso es muy importante de saber, de tener esas conversaciones fuertes con esas personas, ya que no obliga a ellos a actuar, solo les da ese poder. También el plan de emergencia incluye la información importante de sus hijos, de su persona y de sus esposas. Eh, ¿Qué medicamento está tomando sus niños, su esposo, su persona? ¿Quién es el doctor primario de ellos? ¿Qué información o atención médico ellos van a necesitar si al dado caso uno es separado? Y de ahí, todos esos documentos, esto se puede compartir con sus escuelas, con sus doctores, el lugar donde usted practica su fe, el pastor, o las organizaciones que usted pertenece. Es muy importante que cada una de estas áreas tengan esta copia si el dado caso algo sucede a usted. Porque si ellos ya están informados, si ellos no me ven a mí, que, ok, John ya no está, pero ya tenemos el plan, qué es lo que va a suceder, quién va a recoger o actuar por su persona. Toda esa información existe en nuestro sitio web y se lo vamos a compartir. Es muy importante que toda esta información lo mantengan en un lugar seguro, donde no está accesible por cualquier persona. Entonces, si al dado caso sucede lo inesperable, es muy importante que la persona que ha sido designado a ser su representante va a llevar esos documentos a un abogado. No solamente este paquete va a incluir contactos de emergencia, el carta de poder y el standby guardianship, pero también va a incluir su información de su caso de migración. Y tal vez usted se pregunte, pues yo he perdido mis hojas de inmigración, no sé cómo lo puedo obtener. Aquí los compartimos a usted un código QR donde usted puede solicitar toda esa información relacionada a su caso de inmigración. ¿Y por qué eso es importante? Porque si al dado caso uno es detenido, usted ya tiene toda la información necesaria para llevarle a un abogado y eso acelera un poco en el proceso donde el abogado no lo tiene que hacer muchas preguntas a ustedes. Y eso es en dado caso si hay una redada, si una persona está en detención o si en dado caso una persona está en riesgo de deportación. Siguiente diapositiva. Ya que hemos hablado sobre el plan de emergencia, qué es lo que incluye eso, también quiero decir que está la campaña Virginia para las familias inmigrantes. ¿Qué es esta campaña? Esta campaña pertenece de varias organizaciones y en personas impactadas que están listos para apoyar nuestra comunidad con la línea de emergencia, donde uno puede llamar a ese número de 5 de la mañana a 9 de la noche para reportar incidentes de la migra, si llegó la migra a su trabajo, a su casa, en la calle o le han detenido en el coche. De ahí lo que va a suceder es que personas le van a contestar, le van a dar bien información si está en migración enfrente de su casa, en las diferentes áreas, y le van a explicar sus derechos y qué es lo que usted tiene que hacer si el dado caso llega a inmigración. Entonces ellos van a dar información rápido al instante, depende del escenario donde usted se encuentra. También esta línea funciona para reportar redadas. Entonces ahí la persona va a tomar datos de la persona o de la familia
que sucedió que llegó inmigración en tal lugar, tal horario, llamaron a Jonathan Cano y este es su número de emergencia, número de teléfono. Y con esa información, eso se está analizando por abogados para darle seguimiento y consultas a la persona que ha sido afectada, bien la persona que está detenida o comunicarse directamente con la familia. Y algo muy importante de recalcar y quiero enfocar es que es una consulta. No se está prometiendo representación total, representación parcial, es una consulta. Y de ahí pues se ve y se analiza si la organización puede agarrar el caso y las personas que están verificando y viendo y dando esas consultas somos nosotros como el Centro de Justicia de Asistencia Legal. Entonces es importante que queremos enfatizar que es una consulta y no tenemos todos los recursos porque somos un equipo chico de inmigración de 5 abogados, pero estamos bien atentos a todo lo que está sucediendo en esta línea. No solamente es de desarrollar ese apoyo, pero también crear redes de respuesta rápida. Entonces, si una persona llama y dice, está inmigración en Culpeper, de ahí pues la línea de respuesta rápida va a llamar a las personas que están en Culpeper y decir, pueden verificar ustedes que está ahí la migra. Y esas son personas que han sido entrenados para llegar al lugar, verificar y grabar ese incidente y asegurar que realmente está inmigración ahí. También la campaña funciona para dar capacitaciones como estamos dando esta noche y brindar otros diferentes recursos para la comunidad. Sabemos que no solamente es dar charlas de conocer sus derechos. Sabemos que esto también lleva un toll, ya se me fue la palabra en inglés, algo bien duro mentalmente para nosotros. No solamente para personas impactadas, pero también para nuestros hijos y hijas. Entonces también estamos dando apoyo y recursos de asuntos de salud mental. Y de ahí pues estamos trabajando con la organización que se llama Madre Tierra. Y las personas que están involucradas en esta campaña, esta Madre Tierra, está el Centerville Immigration Forum. Estamos nosotros como el Centro de Justicia y Asistencia Legal. The Language Justice Collective, que es una red de intérpretes, y personas impactadas que están liderando este movimiento. Entonces, si ustedes ven que está inmigración en su área o le están tocando a su puerta, pueden llamar a este número, que es 855 ayudar 1. 855-298-3271. También para las personas que viven en el área del norte de Virginia, tenemos estas tarjetas amarillas en nuestras oficinas. Pueden llamar a nuestra oficina o pueden venir de lunes a viernes para obtener algunas de estas tarjetas. También ya estamos en hacer órdenes para las oficinas que es en Richmond y Charlottesville. Para las personas que nos están escuchando en esas áreas, también pueden llamar a nuestras oficinas. No solamente son esas tarjetas amarillas que estamos dando, también estamos dando esas tarjetas rojas. Y esas tarjetas rojas, ya no tengo, pero creo que Gustavo tiene ahí. Es muy importante andar eso en sus carteras, porque si el Perdóname, lado... perdóname, John. Nosotros tenemos tarjetas rojas, pero se las mandamos a las organizaciones. Perfecto. Si quieren, voy a poner mi información en el chat para que me la envíen, para enviárselas a organizaciones. Perfecto. Muchas gracias, Rosalía. Ahí va a poner Rosalía su información en el chat. Estas tarjetas rojas son muy útiles porque si el dado caso se enfrente con un agente de inmigración, la policía, y tal vez uno pues entra en pánico y se le olvida sus derechos, uno simplemente tiene que entregar esa tarjeta y ahí explica sus derechos.
estoy ejerciendo mi derecho de mantenerme callado. No voy a contestar ninguna pregunta si no está mi abogado. Este concluye pues la presentación de conocer sus derechos en diferentes áreas. Gracias por estar aquí y pues y ahora vamos a abrir a lo que son las preguntas y respuestas. Y antes de abrir, por favor no pongan información personal relacionada a su caso. Nosotros no somos abogados de inmigración. Hagan preguntas en generales. Si es algo que no podemos contestar, pues le vamos a decir. Pero sí, eso quería. Muchísimas gracias, John. Vamos a empezar con las preguntas y gracias a todos los que están participando también. Sabemos que es algo un poco complicado muchas veces expresar lo que sentimos la desconfianza y el miedo que está ocasionando toda esta época y este movimiento. Pero bueno, aquí estamos para tratar de ayudar y vamos a iniciar con una de las preguntas que dice de Milagros Argueta. Creo que ella está con la mano levantada. Vamos a leer su pregunta. Dice, saludos desde Virginia Beach. ¿Cuáles son las formas para poder dejar al individuo con discapacidad a cargo de una persona en caso que sea uno detenido por ICE? Sí, muchas gracias por la pregunta. Hay diferentes maneras donde la persona puede asignar una persona en cargo de su cuidado de esa persona. Eso sería con el standby guardianship. Pero es muy importante de reconocer que aunque es un standby guardianship o una carta de poder para asuntos personales, diferentes áreas pueden tener diferentes requisitos. Entonces, aunque está registrado con la corte, está reconocido por el Estado, hay algunos sectores, como los asuntos médicos, que tal vez pueden tener otros procesos y de ahí uno va a tener que llenar los procesos de ellos. Entonces sería el standby guardianship, pero algunos lugares tal vez van a pedir que ustedes llenen otro formulario también. Entonces eso sería pues para cualquier persona para tener ese tipo de apoyo. ¿Pueden tener algún seguro que los respalde aún siendo inmigrantes? Me imagino que la pregunta se refiere a que si hay una persona con autismo y es inmigrante, puede tener algún tipo de apoyo. Ya que esa es una pregunta más técnico para un abogado, no puedo contestar ni que sí ni que no, porque no conozco bien. No sé si mis colegas Gustavo, Ángeles o Espinosa tienen más para aportar, pero vamos a apuntarlo. Yo diría, bueno, en la presentación hubiera una lista de lugares que tienen abogados y el hecho de que una persona tenga autismo no, los abogados, si es que tienen la capacidad de atenderlo, lo van a poder atender, ¿no? Otra cosa que me surge es que quizás, no sé si, Diana, si quisiera aclarar su pregunta, pero no sé si está hablando de seguro de salud. Está preguntando si alguien con discapacidad puede tener seguro de salud aun siendo un inmigrante. Si esa es la pregunta, también no sé si tendríamos la respuesta, pero para aclarar un poco. Podemos seguir leyendo mientras nos escriben. Yanira Benítez dice, ¿podrían por favor enviarnos unas tarjetitas rojas porque se nos han terminado el Hacan? Sí, tenemos contacto con Hacan y nosotros tenemos aquí en el ECNV tarjetitas rojas que les vamos a poder estar enviando. Como ya Rosalía les dijo que sí, si nos mandan un email a las organizaciones se les va a poder hacer llegar estas tarjetitas. Perdón, Edvi Loayes dice, afecta si no meto solicitud de permiso de trabajo mientras mi caso de asilo está en proceso. Gracias por su pregunta, Edvi, ya que es un caso particular relacionado a su persona, lo que podemos recomendar que consulta con un abogado. Y también es importante de saber que cada caso es particular, aunque tal vez uno puede tener un caso similar con su familia. Ese caso puede ser totalmente diferente porque sus circunstancias suyas son diferentes. Entonces, con esa pregunta es consultar con un abogado.
Ok, la siguiente pregunta dice, ¿qué hace ICE si un niño o infante en el hogar durante una redada? ¿Qué tal en la calle? Si hay un niño, ¿qué hace ICE si hay un niño o infante en el hogar durante una redada? ¿Qué tal en la calle? Nuevamente, dice, ¿qué hace ICE si hay un niño o infante en el hogar durante una redada? Me imagino que debe ser queda, dice, ¿qué tal en la calle? Me imagino que quiere decir quedan en la calle. Ah, bueno, si no hay ninguna persona adulta que se vaya a quedar en la casa o pueda quedarse con el menor de edad, ICE va posiblemente contactar a las autoridades estatales para que se hagan cargo del menor, asumiendo que el menor es un ciudadano o ha nacido en este país. Otro recordatorio que, o sea, si visita ICE y hay un niño en la casa, la misma sugerencia que dimos aplica de preguntar si hay un orden de arresto, de no abrir la puerta, am, si está en la calle también y viene un agente de ICE, preguntar si está libre de irse. Am, o sea, los mismos derechos aplican. Sí. Gracias. La siguiente pregunta dice, si una persona con discapacidades o disabilidades es detenida por ICE, ¿es posible que sea liberada con un grillete? Es una pregunta difícil porque depende de las circunstancias de esa persona. De ahí es cuando la persona pues debería de consultar con un abogado para ver qué sus opciones, porque hay varios cambios que han sucedido con inmigración. Entonces es difícil de decir qué es lo que puede suceder en ese escenario. Ok, la siguiente pregunta dice, ¿cómo puede una persona no verbal mejor ejercer sus derechos durante un enfrentamiento con ICE? Yo creo que ahí se podría aplicar la tarjeta roja que la enseñó Gustavo, mi colega Gustavo la enseñó, porque esa tarjeta está en los dos idiomas, en inglés y en español. Hay también tarjetas rojas que están en otros idiomas, pero explica los derechos de la persona y que la persona no quiere hablar hasta que... Esa sería la mejor forma. Si no tiene la tarjeta roja, puede escribirlo en un papel y enseñar el papel, ¿no? Aquí yo creo que Diana Rojas se refería volvió a comentar y dice, sí, mi hijo tenía seguro desde el 2015 y hasta finales del año 2024. Me le negaron el seguro y no tengo ayuda para él ya que tiene autismo. Me imagino que se refiere a seguro médico. Lo que les puedo decir es que en Virginia hay una red de navegadores que le ayudan a uno a buscar seguro de salud o entender cuáles son sus opciones. Entonces voy a poner un enlace en el chat donde uno puede poner su dirección y encontrar un navegador para llamarlo o ir a la oficina para entender mejor su situación, ya que también, como dijo John, es un caso muy específico. Creo que con eso hemos... Oh, bueno, hay una última pregunta que dice, para las personas con DACA que se les venza durante su proceso de renovación, ¿podrían conseguir una tarjeta de DPC mientras se completa su renovación? Sí, cualquier persona puede adquirir el DPC con tal que cumplen los requisitos que está dentro de la ley, que es dar dos comprobantes que usted vive en el estado de Virginia, comprobantes de sus impuestos de los últimos 12 meses y dos comprobantes de su identidad. Ok, la última pregunta. Elba Pinto, ¿mito o realidad que después de 20 años se borra la información de uno en inmigración? Mm, La verdad que no sé la respuesta. Sería mejor que le consulte con un abogado. Las bases de datos de todo el gobierno federal están en computadoras, así que, pero mejor consulte con un abogado. Eh, si ya terminamos, yo quería agregar como esta presentación fabulosa, informativa que nos ha presentado el Liga de Justice Center.
pero quería recordarle a las familias que están presentes, si tienen algún miembro o un hijo pequeño, un hijo que no pueda tomar decisiones frente a su plan de educación especial, frente a sus servicios de lo que conocemos en el argot de las personas y de los jóvenes que reciben el SSI, el SADI, y ellos no toman las decisiones por sí mismos, sino que son sus padres, y si sus padres son indocumentados y por la mala suerte que tengan, que sean aprendidos por ICE, dentro de los preparativos que están haciendo de dejar el tutor, de dejar todo estos asuntos listos, no deben olvidar por medio de un power of the attorney, o sea, hacerlo como aplica como todo, pero especificar quién va a tomar las decisiones médicas con los niños que tienen discapacidades. A veces hay decisiones médicas, decisiones educacionales, la representación de un niño en su plan de educación especial, lo que conocemos en el argot de la educación especial como el IP. Todo esto tiene que estar muy bien determinado, aparte de las otras precauciones que se toman, de que hemos visto aquí en esta presentación. Todos estos detalles de la educación especial, de las ayudas que reciben los jóvenes y niños con discapacidades severas, y que generalmente es el padre el que lo representa, pero si ese padre no tiene documentos y el niño recibe los servicios y todo este tipo de ayudas, porque muy probablemente es un niño nacido en este país, porque el SSI y el SSDI no se lo otorgan a nadie que no tenga un Social Security y prácticamente que sea ciudadano americano. Hay algunas excepciones, pero la regla general es esa. Entonces, tienen que tener, aparte del Power of the Attorney que están haciendo, que nos han recomendado, ese debe ser uno muy específico en cuanto a las decisiones en los temas que tienen que ver con la discapacidad de sus hijos. En el tema del IP, de la educación, quién va a ir a la escuela, quién está autorizado para tomar decisiones en su plan de educación, si los niños no se van a ir con sus padres, si van a permanecer aquí recibiendo los servicios de educación especial. Ese es un power of the attorney, y como los que se hacen, como los que ustedes están ayudando a hacer y en las actividades comunitarias, que específicamente tiene que decir quién va a representar a su hijo para tomar decisiones frente a su plan de educación individual, todo lo que tenga y servicios relacionados en educación especial, y para el resto de temas relacionados con las ayudas que reciben los jóvenes y niños cuando tienen discapacidades severas. No sé si hay más preguntas, y para dar las gracias. ¿Y cómo puedo yo tener una carta poder? Estas cartas poderes las están haciendo en actividades comunitarias, en sesiones en los centros comunitarios. Tengo entendido que están ayudando a las familias a hacer cartas poderes. Y entonces una de esas, cuando tienes un hijo con autismo, con Down síndrome o con parálisis cerebral que ustedes son los que los representan, específicamente tienen que hacer una, porque toda la información y todas las actividades relacionadas con educación especial están bajo el HIPAA, que es la ley de privacidad. Y si no aparece el nombre de una persona que no sea su padre, va a ser muy complicado para sus hijos mantener y poder tomar a alguien que lo está representando, hablar por ellos y tomar decisiones. Tengo entendido que no sé si ustedes, representantes de Legal Aid, saben si se van a hacer algunos talleres para hacerles las cartas poderes, si en las comunidades están haciendo, en los centros comunitarios les están ayudando a las familias a llenar este tipo de documentos, pero es mediante esa actividad que se logra dejar todo esto listo. Un hijo de 18 años le puede otorgar esa
carta poder o tiene que tener 21 años? No le podría responder con exactitud esa pregunta. La verdad no me atrevo a hacerlo porque si tiene 18, tiene 21, ¿y cuáles son las implicaciones? Tendrían que realmente consultarlo con un abogado que les diga específicamente si el término de la edad para representar a otro niño es algo que tienen que tomar en cuenta. Si no hay más preguntas, nosotros en Independence Center, mi equipo, Jimena Barón, Lorena Granados, los que están atrás de nosotros, Sherry Takemoto, el board de personas con discapacidades que nos ha dado los fondos para hacer este proyecto. Tenemos un profundo agradecimiento con ustedes, una organización que por muchos años ha protegido los derechos de los inmigrantes y que en este momento crítico que estamos pasando, han estado de la mano a mano, no solamente con Independence Center, sino en toda la comunidad. Les agradecemos profundamente y nos sentimos profundamente orgullosas y orgullosos. No hay caballeros en este grupo, somos todas mujeres. Hoy, precisamente, nos sentimos profundamente agradecidos y profundamente orgullosos de ustedes, jóvenes. Estábamos hablando de la alegría de ver jóvenes de origen hispano con tanta sabiduría y con tanto conocimiento y con tantos logros académicos para ayudarnos y representarnos. Muchísimas gracias.